7 de la mañana con 1 minuto, estamos listos para arrancar nuestro informativo Noticias 7. Llegamos al cierre de la semana y gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales y también en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Compañeros, muy buenos días, con ánimo de viernes, bienvenidos también. Con ánimo de viernes, María Mercedes, Sofía, amigos televidentes, radioescuchas, se acabó la semana, una semana con bastante información, bastante movida, pero que se viene un fin de semana para descansar y para vivir el fútbol a máximo nivel, pero lo vamos a conversar más adelante. Lo que sí les quiero contar en este momento es que en los próximos minutos vamos a hablar de alias Fito, el cabecilla criminal de los choneros, que está ya con una orden de difusión roja de la Interpol. ¿Qué significa eso? Lo vamos a explicar porque ya es un objetivo para ser buscado en todo el mundo. Más adelante lo vamos a ver. Ahora sí, Sofía, muy buenos días. Lautaro, María Mercedes, amigos, muy buenos días. Y así es, siguiendo con temas de seguridad, el presidente de la República ha anunciado que la próxima semana estará en el Cantón Durán. Al parecer se intensificarán los operativos de control para combatir a las bandas terroristas y criminales que operan en esa zona. Además tenemos el enlace público y mucha variedad de información, invitados también aquí a nuestra mesa de conversaciones para que nos cuenten varios de los aspectos, sobre todo en las Islas Galápagos, en la Amazonía. Así que con esa información nos quedamos, les invitamos para que permanezcan junto a nosotros. Así es, bueno, son exactamente las 7 de la mañana con 3 minutos. Les contamos que en breve estará con nosotros Ángel Armijos, el secretario del Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos. Conversaremos sobre los proyectos que se tienen pensados implementar en la Amazonía, así que quédense con nosotros y bienvenidos nuevamente. Fito, notificación roja. Y bien, la noticia más importante, esta notificación que les hablamos de la Interpol, permitirá la localización y captura en 196 países de Fito, así como se constituye en un apoyo a la búsqueda de los prófugos de la justicia. A ver, vamos a explicar entonces lo que ha sucedido. Recordemos que Fito se fugó de la cárcel de la penitenciaría del litoral, mejor dicho de la regional de Guayaquil, en enero de este año. No se sabe exactamente qué día se escapó, pero se fue de allí. No se conoce si está en Ecuador o posiblemente también en el exterior. Lo que hizo el gobierno ecuatoriano es solicitarle a la Interpol que se notifique con esta difusión roja para que la Policía Internacional de todas las naciones, son 196, puedan buscarlo y en el caso de que se lo localice, lo capturen y así sea deportado o extraditado hacia el Ecuador. Es decir, ya hay una búsqueda internacional para encontrar a quien es el cabecilla número 1 de los choneros y también el sucesor de alias Rasquiña y uno de los terroristas de más alto valor que busca el gobierno ecuatoriano. Eran los dos principales y luego de la muerte de Rasquiña se queda al mando entonces de los choneros. Y esta fuga de alias Fito desencadenó una serie de eventos significativos en nuestro país en el ámbito de seguridad y política. Se implementaron operativos de búsqueda en varias provincias del país, incluyendo allanamientos en posibles refugios y puntos de interés asociados con los choneros. Es decir, todas las autoridades de la policía se desplegaron para poder encontrarlo y no ha sido posible hasta el momento, hasta esta notificación roja de Interpol que estará presente en 196 países. Y hay que tomar en cuenta que también la notificación roja no impide que la ciudadanía de todo el territorio ecuatoriano pueda detener una información verificada y comprobada del paradero de alias Fito, comunicarse al 1-800 delitos para que puedan informarlo y también la policía de nuestro país pueda actuar. Cualquier tipo de información, esta línea gratuita sigue abierta, es totalmente confidencial. Es el 33 54 86, 1-800 delitos. Hasta $5,000 pueden entregarle a quien dé información que sea relevante, verificada y que permita entonces la captura de Fito como de otros narcoterroristas. Pero hablemos de este mal llamado líder criminal, porque de líder no tienen nada. Alias Fito, que se llama Adolfo Macías Villamar, es oriundo de Manabí. Él tiene una sentencia de 34 años de prisión en 2011 por diferentes delitos, entre ellos delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Recordemos que Fito, que tiene 44 años de edad, fue también enviado durante un breve tiempo a la cárcel de La Roca, luego volvió a la regional y cuando supo, según información policial con la que nosotros hemos podido
acceder. Cuando supo o le filtraron que iba a volver a la cárcel de La Roca, decidió escaparse. No nos olvidemos que se menciona que él tendría relación directa con carteles mexicanos. Ya vemos imágenes inclusive de Fito, que él era amo y señor en ese momento, estoy hablando 2023, de la cárcel regional, hacía una especie de ruedas de prensa, pronunciamientos oficiales. Ahí vemos a JR, en cambio, quien era su socio, que fue también abatido en Colombia. Pero Fito entonces controlaba la cárcel, y cuando empezaron los controles mucho más fuertes y con los estados de excepción, logró fugarse, y entonces no se conoce en este momento cuál sería su localización. Estabilización, precios combustible. Desde las 0 horas de este viernes 12 de julio regirá el nuevo precio de la gasolina hasta el próximo 11 de agosto, según lo estableció e informó Petroecuador a los distribuidores de derivados de petróleo, es decir, a las estaciones de servicio. La gasolina premium de 95 octanos descendió en 20 centavos de su valor anterior y quedó en $3.91 como un precio referencial sugerido. La gasolina extra y Ecopaís subió 3 centavos para un total de $2.75 de venta al público, mientras que el diésel se mantiene en $1.79 gracias a su subsidio. Y si bien la gasolina extra solo subió en 3 centavos, con la estabilización del precio de los combustibles en Ecuador, el Estado asume un porcentaje significativo del valor en el caso de que se registre un incremento del precio internacional. Esto se hace mediante bandas que suben o bajan el costo del barril de petróleo y se ajustan para evitar que este rubro sea mayor y lo pague el usuario. En el siguiente reportaje le explicamos cómo funciona este sistema. El precio de la gasolina en el mundo es fluctuante, es decir, su costo varía según una serie de factores. El valor del barril de petróleo WTI, que también depende de circunstancias como conflictos geopolíticos o eventos naturales, es el que marca el precio de los combustibles. Entonces, para evitar tanta fluctuación, en el Ecuador se aplica un mecanismo de estabilización llamado banda, que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Para entenderlo mejor, con ejemplos. Mañana se recrudece el problema bélico en la Franja de Gaza, ¿no? O hay un recrudecimiento o acciones más complejas en la guerra Rusia-Ucrania. Obviamente se va a disparar el precio del petróleo, el WTI también, y lo que haría la banda es amortiguar ese golpe para en el tiempo ir normalizando la fluctuación de precios. A las 0 horas del 12 de cada nuevo mes, internacionalmente se aplican los nuevos valores. Por ello, hasta el 11 de julio, el galón de la gasolina extra y Ecopaís costaba $2.72 en el Ecuador. La banda impedía que el costo superara los 14 centavos en el resto del periodo. Y este monto es equivalente al 5% y cuyo techo habría sido $2.86. Pero recordemos que este valor no se aplicó porque el incremento decretado por el gobierno fue tan solo de 3 centavos. Además, la gasolina en el Ecuador sigue entre las más baratas. El precio promedio en la región de esta gasolina es de $4.69 por cada galón. En Colombia hoy está a $3.80. En Perú está a $4.80. Las autoridades recuerdan que el costo de la extra y Ecopaís no tiene que obligatoriamente subir cada mes. También podría disminuir hasta en un 10% de su valor si el costo internacional del barril así lo permitiera. Por eso desde el gobierno le llaman estabilización del precio de los combustibles, una acción que se ejecuta desde el 28 de junio. La medida que estamos tomando hoy es de protección a los usuarios de transporte y afectados por un subsidio que es altamente ineficiente y altamente inequitativo. Y mediante una compensación económica, el valor fluctuante de la gasolina no incrementa la tarifa del traslado en taxis, tricimotos o camionetas de transporte de carga liviana y mixta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Entonces reiteramos, para que no haya ningún tipo de duda, la gasolina super está al galón en $3.91, es decir, descendió 20 centavos
del precio del mes anterior y en cambio la gasolina extra y Ecopaís, que se había especulado demasiado sobre los precios, queda con $2.75 del galón. Incrementó solamente en 3 centavos, pese a que se mencionaba que podía llegar hasta 14 centavos más. No, se queda solamente en 3 centavos la extra y la Ecopaís. Reitero las cifras, 2,75 extra y Ecopaís, 3,91 la super en todas las estaciones de servicio del país. Si la extra y Ecopaís les van a cobrar más, recuerde que usted tiene que denunciarlo porque el precio estable y fijado es el que hemos mencionado. Y regirá hasta el 11 de agosto. Luego la medida también puede disminuir o incrementar este precio y hay que estar muy pendientes. A través de nosotros y los canales oficiales pueden informarse acerca de los nuevos precios. Pero reiteramos, hasta el 11 de agosto rige este valor. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos con más información. La temática de la más reciente mesa de diálogo entre el gobierno y los transportistas fue sobre los gobiernos autónomos descentralizados, quienes, según algunos gremios, no han completado el proceso para que los transportistas se registren en el portal de compensaciones por la gasolina. Este jueves se efectuó la cuarta mesa de diálogo entre transportistas y gobierno nacional. El tema de esta ocasión fue la relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Temas delicados como tarifas, controles, permisos, porque muchos de los transportes tienen relación directa con los municipios especialmente, sobre todo el taxismo. El mayor inconveniente es el padrón de transportistas que se genera del registro de los conductores en sus municipios, para así recibir la compensación económica que les entregue el gobierno para que no suban sus tarifas por la estabilización del precio de la gasolina. Por ejemplo, el sector de las tricimotos, uno de los 3 con derecho a la compensación, no ha logrado el registro de todos sus miembros para la transferencia monetaria. Tenemos una media de 2.000, pero somos más o menos 20.000 en el país. Entonces necesitamos que los municipios fluyan la información hacia el Ministerio de Transporte para que ellos puedan ayudarnos con las compensaciones. Es decir, son aproximadamente 8.000 mototaxistas que tendrían hasta el 24 de este mes para acceder a los pagos, y eso se planteó en la reunión. No es tema del gobierno en sí, es tema de que los municipios quizás no estaban al tanto, no tenían conocimiento, y hoy por hoy el gobierno les está exigiendo que se pongan el día en estos temas. Según gobierno y transportistas, hay apertura mutua para encontrar soluciones a los pedidos de ese gremio. Ello pese al apagón de motores que anunció una federación de transporte. Fue sorpresivo y fue insólito, yo les soy honesto, que una de las organizaciones del transporte pesado que participó en todas las mesas, que tenía teléfono abierto permanentemente, haya decidido un apagado de motores que no significa ni paralización ni paro, por un periodo de 48 horas. Como resultados ya alcanzados, desde esta semana se incrementaron los controles policiales y militares en las vías de 6 provincias y el próximo lunes el Ministerio de Gobierno se reunirá con la Corporación Financiera Nacional para actualizar y revisar los montos de créditos que solicitan desde el transporte nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 11.048 chalecos para la policía en Durán. En el acto, el primer mandatario enfatizó que en los siguientes días se intensificarán las tareas para combatir los grupos delictivos y criminales que operan en ese cantón de la provincia del Guayas. En la unidad de vigilancia comunitaria del Cantón Durán, en la provincia del Guayas, se entregaron 11.048 chalecos a la Policía Nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, presidió el acto donde enfatizó que este aporte es parte de la estrategia que se implementa en esa zona del país para combatir a los grupos delictivos y criminales. La guerra continúa y por ello es que debemos proveerles del equipamiento necesario para que puedan desarrollar los operativos que han desbaratado estructuras de tráfico de drogas y otros delitos como extorsión, secuestro y sicariato. El gobierno señaló que con esta dotación de elementos de protección suman un total de 51.000 chalecos entregados en los últimos meses a los uniformados del país. Un respaldo a los hombres y mujeres que se enfrentan a cotidianos desafíos para garantizar la paz social en toda la República del Ecuador. El primer mandatario enfatizó que la tarea de combate a los delincuentes durante los próximos días se priorizará en el Cantón Durán. La próxima semana estaré casi toda la semana aquí en Durán luchando en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas y la policía. Y vamos a entrar con todo.
En tanto, la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien asistió a la entrega de chalecos, señaló que se realizará una actualización de datos en esa zona. Vamos a tener también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social el registro social y, por supuesto, un registro civil actualizado. Cifras oficiales establecen que de enero al 7 de julio de este año se redujeron un 18% las muertes violentas a escala nacional en comparación al mismo periodo del 2023. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y el bloque de seguridad ejecutó en las últimas horas alrededor de 18 operativos antidelincuenciales que derivaron, escúchese bien, en la aprehensión o en la captura de 38 personas, las cuales serían parte de organizaciones delictivas que estaban dedicadas a delitos como extorsión y secuestro. Y varias células de la organización terrorista de los Choneros fueron también desarticuladas. En las provincias del Oro, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y en el distrito Guayaquil, los operativos denominados Gran Libertad 10 posibilitaron el debilitamiento de 3 organizaciones delincuenciales y la incautación de 6 armas de fuego, varios kilos de droga, municiones de grueso calibre y vehículos y motos reportados como robados. En total, en 18 intervenciones se aprendieron a 38 personas, 35 en flagrancia y 3 con boleta de captura por estar presuntamente implicados en los delitos de extorsión y secuestro. De mayor relevancia tenemos, por ejemplo, el Milagro en Guayas. Liberamos a 2 personas que se encontraban secuestradas en días anteriores, de los cuales se les detuvo a los secuestradores. Tenemos también en Guayaquil un liberado en Nueva Prosperina que exigían también dinero y que fueron liberadas esta persona. En Los Ríos también tenemos en Vinces un liberado que se encontraba en un lugar, en un maizal, que se les pudo también liberar. Las autoridades policiales en la provincia de Los Ríos indicaron que el trabajo policial va a reforzarse para bajar los índices de muertes violentas en esta jurisdicción. Existe un enfrentamiento entre bandas, estamos en algunas líneas investigativas, esperemos tener resultados en los próximos días. En cuanto a la pregunta del agente civil, aquí nosotros tenemos varias unidades de inteligencia, vamos a tomar en cuenta sobre este tema sobre los robos en los buses. En estos días se incrementará el número de policías para los cantones de Quevedo y Babahoyo debido a la incidencia en cuanto a robos y secuestros. Javier Ceballos, Noticias 7. Y ahora les contamos que una nueva mayoría correísta en el Consejo de Participación logró la designación de Mario Godoy como el presidente del Consejo de la Judicatura. Godoy fue impugnado por defender a procesados por narcotráfico y de ser abogado de Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, sancionado y destituido por haber hecho campaña junto a la Revolución Ciudadana. Realmente es una vergüenza lo que está pasando ahora y que Dios ampare al Ecuador en contra. Así reaccionó la consejera Michelle Calvache después de que en el Pleno del Consejo de Participación se den los 4 votos necesarios para designar a Mario Godoy como el nuevo titular de la Judicatura, en lugar de Dunia Martínez, que había sido designada 2 días atrás en el mismo cargo. La postulación vino de la correísta Yadira Saltos y a ella se sumaron Nicole Bonifaz, Augusto Verduga y Joana Verdesoto. Esta última fue el voto sorpresa, pues se unió a la denominada Liga Azul, que abiertamente han mostrado su inclinación a la Revolución Ciudadana. Hay presiones de los diferentes partidos políticos, doblegaron a ciertos consejeros y es importante esto recalcar, puesto que no se puede hacer un trabajo independiente con este tipo de presiones. ¿Habla por la consejera Guardia? Sí, y la consejera Verdesoto también. Pero, ¿quién es Mario Godoy? Jurista de profesión y magíster en Derecho Administrativo, se ha desempeñado como asesor en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, entre otros cargos públicos. Sin embargo, durante el concurso fue impugnado por falta de probidad notoria, pues defendió a los hermanos Larrea, procesados por narcotráfico en 2019, patrocinó la defensa de Guillermo Churuchumbi, dirigente de Pachacutic, y también fue abogado de Alembert Vera, expresidente del CPCCS, sancionado y destituido por haber hecho campaña junto al correísmo. Además, Vera fue abogado particular de Rafael Correa en el caso del Universo. Calvache tiene su propia conclusión.
Que la justicia ha sido tomada por el partido político que todos conocemos y lastimosamente dije que Dios ampare al Ecuador porque todos sabemos lo que este partido político tenga la justicia en sus manos, lo que puede pasar. Ahora Godoy, quien será posesionado la próxima semana, tiene en sus hombros a la Judicatura, el organismo que administra jueces y funcionarios judiciales, que actualmente no goza de buena aceptación y se ha visto envuelto en polémicas por casos de supuesta corrupción, como lo son Purga y Metástasis. Y justamente en este último está involucrado el expresidente de la Judicatura, Wilman T., quien guarda prisión preventiva en la cárcel La Roca en Guayaquil. Alex P., su asesor y ahora testigo protegido, aseguró que vio cómo Wilman T. mantuvo videollamadas con Rafael Correa. Además declaró que el ex titular estuvo involucrado en un fallo que dio la libertad a Jorge Glass. Mario Godoy estará al frente de la Judicatura hasta finalizar el año, pues en enero se debería renovar a todos los vocales. Edison Saavedra, Noticias 7. Asambleístas de diferentes bancadas aseguran que estarán pendientes del trabajo del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo. No descartan procesos de fiscalización si en su accionar se evidencian decisiones o acciones para favorecer a políticos procesados o sentenciados en casos de corrupción. Desde la Revolución Ciudadana niegan que sea un triunfo la designación de Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Quien armó la terna con su nombre desarma cualquier narrativa de injerencia correísta en la justicia, aseguran sus asambleístas. A ver, yo no sé, para afirmar una narrativa como esa deberían haber hechos puntuales, sólidos, consistentes, para que nos ayuden a afirmar una u otra cosa. Desde el Parlamento, los señalamientos son al funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. El oficialismo cree que el país dejó pasar la oportunidad, en consulta popular, de pronunciarse sobre la desaparición de este organismo. Adrián Castro dijo que estará vigilante de que las decisiones de la Judicatura no se orienten a favorecer a políticos procesados o sentenciados en casos de corrupción, o que la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia sea a la carta. No, eso no puede ocurrir. A ver, nosotros vamos a estar vigilantes a que ese tipo de cosas no ocurran. Insisto, tiene prioridades este Consejo de la Judicatura, entre otras está esa depuración, y en el evento en que traten de rever o de meterle mano a las causas importantes del país, aquí nos van a tener firmes, frontales, directos, aquí no hay compromiso ni patentes de corso para nadie. En el Movimiento Construye y el Partido Social Cristiano habrá un monitoreo de cerca a las decisiones que se adopten en la Judicatura. Vamos a emprender esa fiscalización para evitar que cualquier cosa se pueda perfeccionar en este país, sobre todo para que la justicia no quede en manos de quienes le han hecho grave daño al país. Lo que estamos verificando es ver si los procedimientos que ellos ocuparon para poder cambiar, digamos, al titular fueron los correctos y dependiendo de eso, qué intereses hay ocultos. La posesión de Mario Godoy Naranjo en la Asamblea dependerá de la notificación de su designación que remite el Consejo de Participación. Posiblemente alcanzaremos a convocar para el martes de la próxima semana. El titular del Parlamento decidirá si este acto de posesión será presencial o virtual. Javier Ceballos, Noticias 7. Durán, primer centro de diálisis. Vamos con una buena noticia, porque el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el primer centro de diálisis para el Cantón Durán, que funcionará en el Hospital General Enrique Ortega Moreira, perteneciente a la Red de Salud Pública, y la inversión para la instalación de la nueva área fue de cerca de $679,000. Veamos. Son 16 puestos de diálisis para la atención de pacientes con insuficiencia renal que se habilitaron en el Hospital Enrique Ortega Moreira, en el Cantón Durán de la provincia del Guayas. De acuerdo a las autoridades del área de salud, la atención será de 12 horas continuas, con lo cual se asistirá a un promedio de 48 pacientes por día y un total de 96 semanales. Anteriormente, lo que sucedía es que existían 2 puestos de diálisis aguda que se convirtieron también en atención para pacientes crónicos, pero que realmente no satisfacían las necesidades de la población, por lo que los pacientes eran derivados hacia la red externa de prestadores. La meta gubernamental es alcanzar las 1.152 sesiones de diálisis por mes, con el objetivo de cubrir la demanda a través de la red de salud pública. El sector de la salud estaba abandonado por muchísimos años. A propósito, ha estado abandonado por muchísimos años para que cada año haya más derivaciones a clínicas privadas,
muchas de ellas con prácticas corruptas y sobreprecios muy altos. La inversión fue de cerca de $679,000, destinada para equipos tecnológicos, insumos médicos, medicinas y especialistas. El servicio de diálisis que hoy inauguramos está listo para brindar una atención con estándares muy altos, destinados a los pacientes con enfermedad renal crónica. Datos oficiales establecen que en lo que va del año en el Hospital Enrique Ortega Moreira en Durán se atendieron 3.000 pacientes por diversos padecimientos. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y Ecuador cuenta con 2 hospitales que implementan el Código Mariposa, uno ubicado en Cuenca y el otro en la capital. El Hospital del IES de San Francisco de Quito cuenta con este protocolo que se enfoca en acompañar a las madres tras la pérdida de un bebé en el vientre o durante los primeros meses de vida. La pérdida de un ser querido nunca es fácil y suele ser aún más doloroso cuando se trata de un hijo. La muerte perinatal es algo que no se habla mucho en hospitales, pero se vive frecuentemente. Y ahí nos dijeron las 3 palabras más duras que pudimos haber escuchado, que fue de que no hay latido. Ningún padre está listo para escuchar estas palabras. En el caso de Tania, perdió a su primer hijo, Nico. Ella nos cuenta que los controles eran normales, sin embargo, al llegar al hospital, todo cambió. Estas 3 palabras le cambian la vida a una madre, a un padre, y la sumergen en un túnel negro llamado duelo. Como padre, tampoco esperas que a los pocos meses de tener a tu bebé fallezca. Pero eso le pasó a Nayli Maldonado. A los 8 meses, perdió a su hija. Para ambas, contar con un protocolo como el Código Mariposa les ayudó a no tener un duelo crónico. Dijeron, quieren cargarla, quédense el tiempo que requieran sin ninguna presión. Y creo que eso ha ayudado en mi proceso. Y a mi hijo no le vi ni verde ni morado. Yo le vi dormido. Y esa fue una de las circunstancias que en mi experiencia personal me permitió marcar la diferencia entre superar el duelo o tener un duelo crónico. Este código se ha implementado en países como México y Perú, donde lleva el mismo nombre. Este es un reglamento que indica tanto a personal médico como administrativo y a las familias, cómo apoyar a la madre a atravesar la pérdida de su bebé. Y también recibimos el acompañamiento de la Fundación Abrazando Esperanzas, que nos acompaña durante este proceso para hacer el acompañamiento intrahospitalario del duelo gestacional, perinatal y neonatal de la paciente y la familia y el seguimiento posterior. Lo que se busca es un trato humanizado, apoyado en profesionales de la salud, psicólogos e incluso en trabajo social. Que no solo el personal de salud se sensibilice, sino que la sociedad abrace el dolor de estas familias y que podamos ayudarles a mejorar su calidad de vida. Desde la implementación del Código Mariposa en octubre del 2023, el Hospital San Francisco ha activado su protocolo 42 veces, 3 pérdidas neonatales y 39 pérdidas perinatales y gestacionales. Cuando hablamos de pérdidas gestacionales, hablamos de pérdidas de bebés dentro de todas las etapas del embarazo. Las pérdidas perinatales, hablamos de los bebés que se pierden durante los procedimientos tanto del parto o de la cesárea. Y las pérdidas neonatales, hablamos de los bebés que fallecen dentro de sus primeros 28 días de nacidos. En el Ecuador existen 2 hospitales que tienen este protocolo. El uno en el Hospital Vicente Corral Moscoso, ubicado en la ciudad de Cuenca, y el otro en el Hospital San Francisco del IES en Quito. Manuela Bedón, Noticias 7. Minería ilegal, pérdidas y afectaciones. Mineros ilegales engañan y reclutan a habitantes de comunidades para explotar informalmente la tierra a cambio de dinero y bienes materiales. Hoy les presentamos el caso de una comunidad shuar en Zamora. A continuación, la historia. En Chaín, una comunidad shuar asentada en la provincia de Zamora Chinchipe de aproximadamente 100 familias. Del 2019 al 2023 tuvo un encuentro con una riqueza que no conocían. En ese año los comuneros recibieron la visita de personas desconocidas, quienes se hicieron pasar por expertos mineros. Ellos visitaron uno a uno a los dueños de las tierras para que les permitan meter su maquinaria y explotar el suelo, especialmente en las orillas del río Nangaritza. A cambio de esto, los supuestos empresarios les pagaron grandes cantidades de dinero, pero también con autos de lujo, electrodomésticos, entre otras cosas. Y así fue como Shaim en 3 años sacó y extrajo tanto oro que a los 3 años se miran a las caras y dicen ¿qué pasó? Las retroexcavadoras se fueron, los operadores mineros se fueron, nos quedamos sin plata, nos farriamos la plata. Se compraron carros de lujo sin saber manejar.
Así que lo chocaban, lo dejaban chocado y se compraban otro. Finalmente, cuando la tierra ya estaba explotada y no quedaba nada, la maquinaria se fue y con ello la productividad de la zona. Según la Cámara de Minería, así operan los extractores ilegales, engañan y reclutan y en muchos casos invaden las zonas de explotación. Incluso los proyectos mineros abandonados, donde ven un potencial de riqueza bajo la tierra. Tal es el caso del proyecto Río Blanco en Azuay, que fue suspendido en 2018 por una orden judicial. Ese proyecto está invadido por mineros ilegales, se ha sustraído material mineralizado, se han sustraído maquinarias, inclusive hay gente de la zona que asegura que allí se está entrenando grupos irregulares. La extracción minera mueve al menos $1.000 millones al año, dinero que en la mayoría de los casos se destina para financiar actividades ilícitas como lavado de dineros, tráfico de armas, tráfico de drogas, asesinatos, sicariatos, entre otros. Esa minería ilegal, que normalmente era por personas que simplemente se dedicaban a la explotación sin tener ningún permiso, ahora se ve permeada también por grupos terroristas. Estos $1.000 millones que se generarían ilegalmente no pagan impuestos y por lo tanto es dinero que constituye un perjuicio para el Estado. Por ello, militares realizan constantes operativos en zonas que se consideran peligrosas para frenar esta actividad ilegal. Por ejemplo, Ponce Enríquez, también en Azuay, donde se registró un enfrentamiento armado y que permitió la liberación de 49 mineros secuestrados. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención, porque la Policía Nacional detuvo ayer al pediatra Pablo Aníbal I, acusado de presunta pornografía infantil, y este sujeto fue capturado en su domicilio en el sector de San Isidro del Inca, en el norte de Quito, tras una investigación de 4 meses en las que se sospechaba que mediante plataformas informáticas habría realizado la transmisión e intercambio de material de abuso sexual infantil de víctimas de 8 a 12 años, según ha indicado la Fiscalía. El médico, de origen nacido en Cuenca, por cierto, fue gerente del hospital que vemos en pantalla, el Eugenio Espejo, esto fue en 2020, y también anteriormente fue director médico en hospitales del IES y fue asesor de salud en la Presidencia de la República en los años 2011, 2012 y 2013. Hoy está entonces acusado de pornografía infantil. También, por cierto, fue pediatra en varios hospitales de Argentina, una trayectoria muy larga atendiendo niños, y ahora entonces descubren que presuntamente estaría involucrado en un delito que tiene penas privativas bastante amplias por la atrocidad de esos actos que habría cometido. 7 de la mañana con 44 minutos. La nube de ceniza del volcán Sangay está en incremento de su tamaño. Esto según informó el Instituto Geofísico en su último reporte. La columna alcanza los 1.500 metros sobre el cráter y tiene dirección hacia el oeste. Esto significa que la ceniza podría caer en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Los Ríos o Guayas. Además, en la noche se ha registrado del descenso del material incandescente. Sin embargo, no se han registrado y no ha provocado la ARES por la falta de lluvia en la zona. En las empresas recicladoras de transformación de botellas plásticas no retornables se iniciaron los controles para constatar que están habilitadas para recibir la devolución del impuesto redimible a los materiales PET, pues existen denuncias ciudadanas de que estas compañías obtendrían el beneficio económico de manera irregular. Hasta la fecha solo hay 6 empresas registradas para recibir la devolución por parte de sus botellas plásticas, lo que en total ha sumado un monto aproximado de $17 millones que devuelve el SRI. Según esa institución, continuarán con las labores en el resto del país para evitar que se haga pago a quienes no cumplen con todos los requisitos. El objetivo de este operativo es verificar que las empresas recicladoras de botellas plásticas cuenten con todos los requisitos para acceder a la devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas. Estos requisitos son, entre otros, contar con el registro del MIPRO, estar al día en sus obligaciones tributarias, contar con el acta de entrega-recepción, entre otros requisitos que se deben cumplir para acceder a la devolución de este impuesto. Si las empresas recicladoras de botellas plásticas no cumplen con los requisitos, el Servicio de Rentas Internas les suspende por 6 meses el acuerdo de responsabilidad que les permite acceder a la devolución de este impuesto.
Y atención, cambiemos de tema porque el próximo 4 de agosto se va a desarrollar un conversatorio y un taller de actuación con el elenco de la película La Sociedad de la Nieve, que ha sido muy aclamada por la crítica y por la audiencia. Y por cierto, también esta película fue nominada a los premios Oscar en este año a la mejor película internacional. No es poca cosa. Así que en la siguiente nota les contamos sobre este taller de actuación para que usted pueda inscribirse. Nominada al Oscar como Mejor Película Internacional, La Sociedad de la Nieve es una de las películas que más ha impresionado a los amantes del cine y de las historias basadas en hechos reales. En este filme se relatan los hechos ocurridos en 1972, cuando el avión del vuelo 571 que trasladaba al equipo de rugby llamado All Christian Club, originario de Montevideo, se estrelló contra la cordillera de los Andes. El elenco ha confirmado que estará en la capital el próximo domingo 4 de agosto en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito para compartir un conversatorio y un microtaller de actuación. Así lo dio a conocer Valentino Alonso, actor de la película. De conocer desde el trasfondo de lo que es un rodaje de estas dimensiones, que fue un rodaje muy único, pero también para conocernos más a nosotros y que podamos hablar de técnicas de actuación y de diferentes aspectos que involucran un rodaje, ¿no? La idea es poder compartir los retos de interpretar esta película, además de cómo se han preparado ellos para cada uno de los papeles, las afectaciones que tuvieron a nivel personal y profesional, así como la opinión de los sobrevivientes y los familiares de aquellos que perdieron la vida. Cuando no tenés comida. También involucrarnos a un nivel emocional muy profundo, porque bueno, era una responsabilidad contarla. Sobre todo por eso, porque hay personas vivas y personas que no volvieron involucradas y familiares. Son varios los actores que han confirmado estar presentes en este conversatorio. Entre ellos están Esteban Cucurichar, Felipe Otaño, Fernando Contigiani, Rafael Federman, Valentino Alonso, Diego Bellensi, Emanuel Praga, entre otros. Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma Me2Go. Manuela Bedón, Noticias 7. El arte superlativo de Japón es una exhibición en la que 13 artistas recogen la historia, riqueza y diversidad de su país, plasmándola en obras como fotografía, cerámica, bordado y escritura, con el objetivo de poner en valor a los artesanos, quienes con esmero realizan estas creaciones. El arte superlativo de Japón es una exhibición en la que 13 artistas recorren la historia, riqueza y diversidad de su país, plasmándola en obras como fotografías, cerámicas, bordado y escritura, con el objetivo de poner en valor a los artesanos quienes con esmero realizan estas creaciones. Bueno, en general, el arte japonés se caracteriza por su íntima conexión con la naturaleza. El factor común entre las piezas artísticas expuestas es la destreza manual con la que elaboran cada obra, integrando el pasado y el presente. Se inspiran en elementos naturales como la madera, la piedra y el agua, y buscan recrear pequeños paisajes a través de jardines. La entrada es gratuita. La exposición estará abierta hasta el 11 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo en el centro de Quito. La exhibición se ha presentado ya en varios países de Latinoamérica. Exalta el trabajo del artesano y su profundo sentido de elaboración, muy meticulosa de los detalles de los procesos de producción. El arte superlativo de Japón llegó a nuestro país gracias a la gestión de la Embajada de Japón en Ecuador. Sofía Vintimilla, Noticias 7.